Cuando Steven Universe estaba de moda y muchos decían que era la mejor serie animada de Cartoon Network. Para mí Steven Universe es una de las mejores de la historia. No, en serio. ¿Se acuerdan? ¿Qué serio? Steven Universe es una serie animada estadounidense creada por Rebecca Azúcar. A ver, a vos te puede caer mal Rebecca Sugar, pero para mí hizo magia con Steven Universe. Si no la conocen, es una de las más importantes escritoras y compositoras de series en Cartoon Network. Alguien con mucho talento que participó componiendo piezas como, pues, todas estas, no las voy a nombrar. Love Like You, Everything Stays, Overgone, Just a Problem, Stronger Than You, Fly Away, Way to You, o Fiona. Además de claro, muchas que están en la misma serie de Steven Universe. Sí, por cierto, fue gracias a su gran desempeño como directora, compositora, guionista, animadora, etcétera, etcétera, que fue una de las debutantes más prontas en conseguir una serie animada para el canal. Imagínense, ella entró a trabajar en Cartoon ¿Alguna vez viste Steven Universe vos? Network en 2009 y para 2013 ya había estrenado Steven Universe. Se me hizo algo muy importante de recalcar, ya que creo que en verdad Rebecca Sugar es alguien con bastante talento que ha demostrado en cada una de sus participaciones que aún no se le han acabado las ideas. Pero bueno, lo importante aquí antes de darnos vueltas es que hablemos de Steven Universe. Una serie centrada en, válgame la maldita cantidad de veces que voy a decir esto, Steven Universe. Un chico de 13 años de edad, lo cual al inicio no sabíamos, pero la serie inicia poco después de que Steven cumple los 13 años y nos muestran cómo es su día a día, ya que él es alguien especial, el hijo de una especie de alienígenas nombradas como gemas, las cuales proyectan una forma corporal con su gema y tienen habilidades especiales que sirven para proteger la Tierra de cualquier amenaza. Aún así, esta serie dicha por la misma creadora nació gracias a su hermano pequeño, el cual también se llama Steven Sugar, y cada una de las gemas de cristal sería una de las tantas personalidades que Rebecca adoptaba cuando lo cuidaba. Y nos salió esquizofrénica la amiga. ¿Como yo? No, no digas eso, no te van a creer. Sí, es cierto, hay que tener cuidado. Estos viven en la ciudad Playa, una costa de Estados Unidos donde ocurren un montón de eventos que por el momento son inexplicables. Increíble que Steven Universe tiene varios personajes y los mejores son Lápiz, Greg, Peridot y... ya que las gemas de cristal se encargan de controlar todo mientras educan a su hermano pequeño Steven, quien es un niño muy hiperactivo que siempre mete sus narices donde no lo llaman, además de iniciar a sentirse listo para incorporarse a las misiones de las chicas. A pesar de tener una gema, no tiene poderes, por lo que mientras avanza... El niño cebolla era copado. El niño cebolla a mí me caía bien. No te voy a mentir, el niño cebolla yo decía, y es buen pibe. Avanza los capítulos, descubre cómo ir activándolos o despertándolo junto a su desarrollo, descubriendo que cada uno de ellos está vinculado a sus emociones. Steven Universe es en verdad una serie que destacó por varias cosas. Principalmente debería decir que era su estilo visual, con fondos prediseñados con muchos colores pastel, tipografías suaves y muchos diseños atractivos, sus cuadros o escenarios muy vistosos que de alguna forma se sentían cálidos. Lo otro podría decir que era su mensaje, y es que la mayoría de capítulos se centraban en dar clásicas enseñanzas pero actualizadas a situaciones modernas, tratando de dar lecciones sobre la familia, decisiones, duelos y muchos, pero muchos traumas. Más de uno de estos ocupa un psicólogo urgentemente. Recordemos que Steven no tenía ningún lugar a cual pertenecer. No era un humano al completo, pero tampoco una gema de cristal, ya que estaba rodeado de carne y no sabía si tendría sus poderes. Además de eso, era como si fuera un niño trans. ¿Qué? Con el paso de los capítulos íbamos descubriendo mucho más sobre sus compañeras, cómo cada una tenía alguna manera de aferrarse al pasado sin poder avanzar hacia el futuro. Y creo que eso es muy clave, el futuro de Steven Universe. Steven era el hijo de una gran líder y guía que reclutó estas gemas. Rose era una pija. Rose era una pija. Además de contarnos que en el pasado hubo una guerra, un enfrentamiento para luchar por su libertad y defendiendo al planeta Tierra. Steven, a pesar de ser una historia colorida y por momentos tonta, tenía un trasfondo sumamente denso y hasta complicado de explicar. ¿Recuerden que les hablé un poquito de los traumas? Steven no era alguien realmente querido como lo pensaban. Su familia era su padre, un adulto que aún era bastante irresponsable, muchísimas veces no sabía siquiera cómo ayudar a su propio hijo. Un niño que estaba despertando extrañas habilidades y no podía girar en él. Podríamos hacer algún tipo de alegoría a la adolescencia o pubertad, y como Greg no sabía cómo lidiar con eso, ya que ni siquiera se sentía lo suficientemente maduro como para cuidar de sí mismo. Garnet era una líder fuerte pero muy estoica, quien cambió y se adaptó para la guerra, alguien que podía saber sobre el futuro, sus variantes sobre lo que pasaría después, eliminando casi cualquier rasgo de sorpresa, volviéndola más rígida en sus acciones, casi como una piedra sin emociones. No mames, las gemas son piedras. Además de tomar la gran responsabilidad de ser la más fuerte del grupo, pero gracias a Steven aprende a dejar de ser tan cuadrada, supongo, que se divierte de vez en cuando y acepta más sobre sus emociones, las explora y al final termina en una hermosa relación. Perla sería más como su hermana mayor preocupada.
A ver, Perla tiene... A mí me pasa que... Perla decayó mucho. Pero... Qué puto temazo este, ¿eh? Recuerda, lo haces por él y lo vuelves a hacer. Por ella vencer para poder hacerlo por él. Mantén tu postura. Es cine, amigo. Cuando todo sea un caos y no haya nada, solo lo que sientes. Es puro cine. Al fin se termine para poder. Tú te ven de tu gran ventaja. Cuando vives por alguien, morirías por él. Yo sé muy bien. Cine, amigo. ¿Cómo que mierda? ¿Mierda tú? Cierto, pero sé que puedo intentar luchar y con mi asistencia bien hago la diferencia. Perla tenía buenos momentos, amigo. Estaré, yo seré un guardián. Lo hago por él, por ella vencer. Muy bien, haz esto otra vez. Sí, señora. Por ella vencer. Alguien que sentía cierta responsabilidad por Steven, al ser el hijo de alguien que apreciaba mucho pero nunca pudo decirle lo que sentía, ya que esta mujer era bien sabido que sus sentimientos no serían correspondidos. Steven era lo más cercano que le quedaba y quería que fuera como ella, lo que seguramente la seguiría lastimando en el futuro, recalcándonos en cada oportunidad que era lo más cercano que podría estar de ella, aunque no lo suficiente. Esto al menos hasta que se diera cuenta de que no era tan especial como lo pensaba, aunque a pesar de todo, para Steven sí es especial. Amatista es un caso muy particular, ya que es la única de las tres que no tenía un hogar. Ella era una gema defectuosa que se sentía inferior, incapaz de medirse o lo que pasa es que compararte con fue sus otras nacida en la tierra de Al esa inicio forma. buscaba desahogar esa frustración de no poder hacer nada más, juntándose con Steven para ser ella ahora quien tuviera el grado superior. Aunque claro, tarde o temprano Steven la superaría, haciéndola ver de nuevo como la única del grupo que no puede progresar. Gracias a Steven deja de compararse con los demás, aprendiendo a ver cada vez más sus propias aptitudes. La serie trató de abordar muchísimos problemas, inseguridades, dilemas o traumas existenciales. Y los abordó muy bien, hay muchos personajes que se desarrollan muy bien. Lápiz es un personajazo, el desarrollo de Lápiz Lazuli es cine, el de Period ni te digo. Sí, Steven Universe tenía muy buenos mensajes que se complementaban con experiencias, una guía básica de qué hacer cuando te sentías mal en ciertas circunstancias, y volviéndose muy amena gracias a sus canciones y colores. Al final todo era muy positivo, al menos hasta que nos diéramos Lápiz cuenta deidad. de que casi todo lo que nos dijeron era mentira. Si algo he podido notar tras varios videos abarcando la época entre 2010 y 2020, es que no solo Cartoon Network, sino que varias otras series optaron por desechar el formato episódico, al menos conforme avanzaba o se acercaban al final de su primera temporada. También Disney lo hizo, y lo menciono aprovechando para decirles que sí, tengo pendientes videos de Gravity Falls y Amphibia en el canal, dos otras series que me interesan ¡Gravity Deidad! mucho y también me gustaron. Pero lo que pasó en el caso de Steven Universe es que en Cartoon Network fue la que más rápido se desembocó en una historia cada vez más lineal, ya que desde el primer capítulo por momentos ya se nos estaba contando de la larga historia milenaria que tenían, sobre cómo se había desarrollado una gran guerra debajo hace muchos años. Los monstruos que combatían también eran gemas corruptas que perdían su razón, y más que eliminarlas, ellas las trataban de contener, las protegían de sí mismas. También fueron apareciendo cada vez más capítulos que nos contaban de su historia. Llámese capítulos serializados, como el de León de Steven, el cuarto de Rose, Memigo el monstruo. Cuando Diamante Azul utilizó su poder para entristecer a todos y cuando ve que a Lápiz no le afectó porque he estado peor, es cine, chavalín. Buah. La gema espejo, es que la donde por depresión, fin aparece Shurra. por primera vez Lápiz Lazuli. La gema del océano, los primeros dos capítulos conectados. Excursión al portal, solos y juntos. Fugitivos, donde vemos por primera vez el planeta madre y la tierra. Y el nacimiento de Amatista. La funda de la espada de Rose, el retorno y el escape de la prisión. La confesión y wow, en serio, es que hay muchísimos capítulos en la primera temporada que ya tenían una historia lineal. Todo era parte de un rompecabezas desde el inicio, siendo el capítulo de escape de la prisión el punto donde se detona esa bomba para conectarlos más sobre su historia. Steven solo era un niño, alguien inocente que buscaba ayudar a sus amigos divirtiéndose en el proceso, pero poco a poco conocíamos más de quién era realmente, dándonos más pruebas y datos sobre su necesidad de encontrar su lugar, además de ese complejo de inferioridad al verse como la sombra de su madre, la mujer que liberó a todos y siempre ha sido el centro de su vida. Él quería ser como ella, y curiosamente, de manera inocente, proyectó sus propios problemas e inseguridades en sus amigos, tratando de resolver sus conflictos y al mismo tiempo de arreglar los suyos.
Protex elimina el 99.9% de las bacterias y te protege hasta por 12 horas. Si algo se les olvidó a la gente en estos últimos años, ahora que hablamos del gordo mamón o memes de la serie, es el por qué Steven Universe fue tan popular en primer lugar. Y es que en 2013 Steven era algo diferente en el canal. Creo que en ese entonces pocas series desbordaban tantos colores y creatividad como Steven Universe. No solamente era muy bonito de ver como sus gráficas, sino que también tenía canciones muy buenas que se vinculaban con la historia. Los personajes eran fascinantes y empatizables. Podrías entenderlos o vincularte con ellos. Salías pasando un buen rato muy fácil, o tener capítulos sumamente tristes que te permitían sentirte igual de mal al mismo tiempo. Lo más importante aquí es que había un misterio que contar. La serie construye tan bien su mundo que... Pasa que musicalmente Steven Universe para mí entra en un top 3 mejores series de la historia. Musicalmente, la banda sonora que tiene Steven Universe es una absoluta barbaridad. todos lados había algo que preguntarse, averiguar o descubrir quién fue en verdad Rose Cuarzo, que ya sabemos que en realidad era una hija de la chingada. Sí. Luego conocemos más sobre la guerra del pasado, el planeta madre, los diamantes o incluso su padre. Steven era alguien que también, a pesar de que casi siempre era el gordo mamón, también podía sentirte mal por él. Creo que el problema fue que conforme más avanzó la historia, llegó a un punto donde no se supo cómo darle una resolución. A pesar de todo lo pasado, se había convertido en una especie de Gary Stu. Tal vez no tan exagerado o tan gráfico, pero sí, era un personaje que le aparecían poderes y cosas convenientes a la trama. A diferencia de otras gemas o personajes, Steven pocas veces se le permitía romperse. Al ser nuestro protagonista, fue volviéndose cada vez más un chico tonto de buenas intenciones que empeoraba las situaciones en algunas cosas. En varios momentos incluso retrocediendo lo que ya habíamos visto. Y es que el problema de la serie es que estaba serializada. Se supone que en estos casos se debe respetar los avances, pero Steven era un personaje que creo que podía a veces saltarse esta regla, confiando de más en alguien o cometiendo muchos errores que ya habían cometido antes. Después de todo, Steven es conocido como el gordo mamón, ¿verdad? Pues exactamente esas buenas intenciones repetidas casi siempre se volvían de cierta forma egoístas. Estoy seguro de que si alguien critica Steven Universe no es por sus primeras temporadas. Ahí simplemente era un niño. Es más, considero que las primeras 2 o 3 temporadas son muy buenas, muy entretenidas y con grandes mensajes que te pueden ayudar. Para mí el mejor capítulo de Steven Universe y creo que ahí Steven Universe rompió como mostró algo a las nuevas generaciones muy bueno, y es cuando Lápiz rompe su relación y dice lo que teníamos no era, lo tengo que poner a ver si lo tengo por acá, lo que teníamos no era sano, no quiero volver a sentirme así nunca más. Te voy a encontrar esa escena. Otro día la pongo, pero es cine. Pero a amigo. partir de la 4ª temporada, a pesar de estar lidiando con problemas mucho más graves, como la amenaza constante de destruir el puto perro planeta, es como si, Simón, no hay pedo, vamos a plantar calabazas, vamos a apoyar a un chamaco ratero y si no se está comportando de nuevo como un niño normal. Steven Gordo por mamón. momentos estaba extremadamente estresado por seguir avanzando. Y es que no había un balance. Steven pasaba constantemente de solo ser un niño alegre que gustaba de ayudar a otros, a volverse un completo ingenuo o hasta ignorante, y varias otras cuestiones que sí lo volvían algo molesto. Aquí, ojo, estoy hablando de Steven, no quiero meterme en problemas, y es que a pesar de ser el protagonista, creo que a todos nos interesaban muchísimo más los otros personajes. El problema no es que Steven sea egoísta, sino que fuera tan arbitrario en los capítulos que por momento te molestara. No digo que la serie se arruinara, en realidad es que la serie no llegó a un punto tan bajo hasta el último capítulo. Es salvado en su mayoría gracias a todos los demás personajes. Admitámoslo, en las últimas 2 temporadas todos sentíamos mucho más empatía o conexión con los demás personajes. Todo el que no fuera Steven estaba mejor. Algunos amaban a Perla, otros a Amatista, a Garnet o Ruby, Zafiro. Peridot, la enana que se redimió y cautivó a todos, Lapislázuli, la depresiva que había sufrido demasiado, incluso el radical cambio que le dieron a Lars. Pero realmente entre todos los personajes, ¿alguno de ustedes escogería sobre los demás a Steven? Exacto, él se supone era el protagonista, pero poco a poco se fue quedando muy atrás. Aquí quiero aclarar que no voy a hacer mención de Steven Universe Future. Ese es otro video pendiente, no me van a
impedir monetizar 2 veces. Para su quinta y última temporada, Steven Universe se había vuelto una serie que todos o la mayoría veían por los personajes secundarios, y curiosamente su desarrollo fue el más tranquilo. Sus cambios, si bien eran notorios, no tenían grandes impactos al futuro. Steven, claro, descubriría quién era, pero piénsalo en verdad, ¿eso impactó mucho en su personalidad? La respuesta es sí, pero siempre dependía de la situación. A veces podía tener algo de importancia y a veces no. Llegando al final de la serie, creo que todos los personajes habían cruzado su historia. Incluso Steven. El planeta madre ya era algo conocido y sabíamos lo que había pasado durante años. Y por fin veríamos el gran enfrentamiento y la resolución de la historia. Solo había un problema. Lo voy a decir de la manera así más clara posible. Era Bismuto, la de colores, ¿no? Y es que Steven Universe no tuvo huevos. Después de 5 temporadas, no sé cuántos genocidios, un montón de traumas, ataques, guerra fría, intentos de asesinato variados, invasiones, millones en gastos y hasta algunos secuestros, la serie no fue capaz de darle una resolución satisfactoria a sus problemas. El enemigo final eran los diamantes, seres que dominaban o controlaban la especie de las gemas y contaban con un inmensurable poder, aunque rápidamente Steven utilizó su poder evangelizador para un momento hacerles cambiar de parecer. Ok, sé que azul y amarillo no eran tan malas. ¿De quién era el cuarto lleno de Rose en burbujas? Sino que estas estaban resentidas con ellas mismas por sus malas decisiones y solo querían saber qué pasó con su hermanita. Aunque el uso del poder de Steven creo que fue muy conveniente. Además de eso, no quita todo el daño que sí hicieron por cientos de años. Pero Diamante Blanco, bro. Diamante Blanco sí se estaba pasando de verga. Y perdonen las palabras, soy mexicano. Ella era la típica mujer controladora que estaba al centro de todos los problemas y traumas, además de que había aniquilado a cientos de planetas extrayendo toda la vida posible. Amigo, Rebecca Sugar no va a venir a decir que no dominaban planetas o que los destruían. No mames, en toda la serie vimos cómo se quedaban los planetas después de que nacían las gemas. Todos sin vida, no friegues. Más de un planeta se chingaron. Para que al final Steven le diga que se está portando como una niña, esta se ruborice y así nomás diciéndole que no se preocupe por ser rosa. Preocúpate por ser negra. No se crean. Nomás le dice que no se preocupe y tiene que dejar de ser mala. Y si quiere dejar de ser mala, nomás basta con ser buena. ¿Qué? Así es, la forma de solucionar el problema de Steven Universe es diciéndole que Steven Universe, amigo, no lo entenderías. El Steven Universe champán. pues no hay que ser malos. No importa si te armaste varios genocidios, torturaste a tus propias hermanas, esclavizaste tu pueblo o intentaste matar a Steven varias veces. Agárrenme antes de que justifique un genocidio. Es que Diamante Blanco no solamente cambia de parecer así de un guionazo, sino que todos en el mundo le dan casi una nula importancia. Sé que para muchos el momento les pareció un final feliz, pero en realidad es un final mediocre, bastante simplista y torpe. De alguna forma es algo idealista. El perdón es algo que considero tiene un valor muy variable. Para algunos puede ser algo simple y fácil de realizar, pero para otros es un proceso y una serie de pasos donde las personas aprenden una de la otra, tratando de ver las circunstancias que causaron ese daño. El problema que tengo con este final de Steven Universe es que no es una redención o simple manera de seguir adelante. Es solamente ignorar el problema que hay que combatir, asumiendo que el pasado no debería tener nada de importancia con tu futuro, cuando la realidad es que el pasado es gran parte de nuestro presente y también una pieza fundamental para nuestro futuro. Este final trata de hacer ver que casi todo por lo que se peleó y se preocupó en la serie en realidad era muy simple de resolver y no sería tan doloroso o molesto si la misma no tuviera capítulos con grandes consecuencias. Gemas rotas, no hablemos ni siquiera del clúster, que era un fragmento de gemas zombies rotas que intentaron partir el planeta por la mitad con una misión de las diamantes. Güey, pedazos de gemas muertas zombies que traumaron a Garnet en su momento. Era tan grotesco que ella no podía ni siquiera reaccionar, para que al final solamente dijeran que pues no fue tan malo, solo estaban incomprendidas. Incomprendidos mis huevos, ella era la única que sí se merecía un castigo, y no por un rencor que hubiera, sino porque hay daños que hizo los cuales eran irreparables, y podemos verlos en las gemas curadas, y aunque ya no están corruptas o rotas, aún guardan restos de haber sido lastimadas. Y no hablo de romperla, sino que hubiera un proceso como las demás personas, que pudiéramos verla pagar por todo lo que pasó de alguna forma, y que de verdad se sintiera que está arrepentida o entendiera por qué estuvo mal lo que hizo. No solamente que se sintiera castigada, sino que entendiera por qué te están castigando. Cosa claro, en la película Steven Universe sabríamos que ni siquiera entendió. Incluso el pobre de Steven lo hizo, y peleando por resolver los problemas que le dejó. Así no tendrá que seguir heredando ese trauma generacional que todos cargamos, además de ver o aceptar que no tiene por qué resolver la vida de los demás. Y aunque esto es algo de saltarse su evolución para luego cambiarse en la secuela, lo cual como dije no afecta el final de la serie, ya que los personajes ni siquiera tienen tanto desarrollo con los diamantes, creo que muchos estarán de acuerdo, y es que no todo puede ser así de simple o fácil. No habría un problema si la se resolvió muy simple todo para
para lo que planteó la serie al inicio. Vos no podés plantear los traumas de Lápiz y después que decirle a Diamante Blanco todo chill, bro. La serie no hubiera tratado, no sé, como 160 capítulos diciéndonos que sanar es un proceso Y Rose era una conchuda, Rose no era la buena de la historia. Rose hay que ponerla como lo que es, una hija de mil putas. y que te fijes en ti mismo, etcétera, etcétera. Y no falta el que diga, no, mijo, es que son dibujitos, no estés chingando. Pero es que literalmente la serie se sabotea a sí misma en múltiples ocasiones llegando a la recta final, tratando de mostrarnos que el mundo no es solamente negro o blanco, sino que es gris y blanco. No existe la maldad pura o absoluta, sino que simples malas acciones bien intencionadas. ¿What? ¿En serio? Personalmente no estoy de acuerdo con esa visión tan altruista. Tal vez sea un amargado realista, como diría mi claro ídolo Juan Carlos Bodoque. No soy pesimista, Tulio, solo un optimista bien informado. Me gustaría comparar este final claro con el de Amphibia, por ejemplo, donde siento que ahí los villanos sí terminan castigados o redimidos, o al menos comprenden por qué estuvo mal toda la situación. Además de que los comprendemos, se analiza más, y etcétera, etcétera. Amphibia creo que lo hace mejor que Steven Universe. Aunque bueno, eso tendría que hablarlo ya en otro video. Por ahora es todo lo que tengo que decirle. Solo les voy a decir algo. Esta es la mejor canción de Steven Y ponte Universe. cómodo. Está bien.